Muy buenas tardes, estamos aquí desde Fútbol de Cuates en una edición más, en esta previa del México-Guatemala, que hoy nos van a traer desde el Estadio Azteca este partido amistoso de la selección mexicana, eh, con una selección de Guatemala que todos, y yo en mi opinión, llega bien al partido. No sé cómo, justamente tenemos un invitado desde Guatemala. Pedro, ¿cómo te va? Hola amigos, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que para nosotros, para Guatemala, es un lujo prácticamente jugar contra México, no siempre se puede. De hecho, en el contexto del partido no era la primera opción Guatemala, por cuestiones circunstanciales, que Costa Rica no pudo, Guatemala entró ahí a batear, como se dice. Guatemala de hecho iba a jugar contra Panamá, pero bueno, para Claro. Guatemala sin duda es un desafío y creo yo que son de esos partidos donde sirven para ubicarse en qué nivel está una selección. Ujú. Ahora, preguntarte antes de darle pase a Santino, preguntarte por Amrini Villatoro. ¿Cómo lo ves al técnico? Bueno, en el medio guatemalteco la verdad que hizo todos los méritos para llegar a la selección. En realidad su perfil es un técnico bastante joven, de hecho tiene 38 años, que no es algo que no es muy habitual para un técnico de selección, pero bueno, él en Guatemala tiene una hoja de vida ya con dos títulos en un equipo de provincia, no uno de los tradicionales o de los grandes. Y entonces eso creo que fue como su carta de presentación o su boleto para estar en la selección. Prácticamente tiene un año y medio al frente de la bicolor y pues bueno, en esos ha habido partidos amistosos, partidos oficiales y creo yo que el saldo ha sido más positivo que negativo y la virtud quizás es haber encontrar una idea de juego que para Guatemala ha funcionado, digamos, que es de repente agrupar muchas personas en el medio campo. Bueno, ya lo vamos a platicar más adelante, pero creo que actualmente es el técnico idóneo para dirigir a la selección porque conoce bien el medio y eso es fundamental. Por supuesto, es fundamental que un técnico conozca bien a su selección. En este caso, el profesor, el técnico de Guatemala, la conoce bien, es medio local. Ahora sí, bueno, Santino, adelante, desde Perú. Gracias, Pablo. Pedro, igual nuevamente gracias por tu tiempo para hablar de este partido tan importante como tú bien lo decías para Guatemala, ¿no? Ahora, Pedro, ¿cómo ves el nivel de la selección de Guatemala en este partido amistoso que se va a jugar con México? ¿Cómo tú analizas a Guatemala? ¿Qué de repente lo que le falta o lo que tiene y lo que puede mejorar? Bueno, hay que ser honestos, por más de que yo deseara decir otra cosa o pensar otra cosa, la realidad es que Guatemala está en el puesto 130 del ranking de FIFA. Si no fuera por una suspensión que Guatemala tuvo de 2 años, de un año y medio, estaríamos igual en el puesto 80, 90. Y eso es un indicador de las diferencias abismales que hay con el fútbol mexicano, específicamente con la selección de México. Así que yo creo que Guatemala está en constante reconstrucción, particularmente esta selección de Amarini y Villatoro está en un proceso de transición. La mayoría, de hecho, hay solamente dos legionarios, uno que juega en Colombia y otro que juega en México. De ahí el resto son de la Liga Guatemalteca. Entonces, podríamos decir que una selección que está intentando hacer grupo, intentando, pues, qué sé yo, fortalecer, digamos, habilidades que tenga y minimizar las debilidades para intentar competir. La verdad es que eso creo que podría resumirse, es intentar competir ante realidades mucho más superiores. Si me preguntas, hoy el favorito ampliamente es México, ¿no? Eso no hay ni duda. O sea, Guatemala, de hecho, si le apostara al empate o a perder por un gol, creo que sería beneficioso en el resultado. Y en el rendimiento, pues sí, habría que ver cómo Guatemala va a trabajar, digamos, ante un rival que obviamente pues, va a ser más dinámico, va a ser más técnico, con más oficio. Así que yo creo que va a ser un buen examen, pero la verdad es que Guatemala evidentemente no es favorito. Así es, Pedro. Ahora, ¿cuánto influye el campeonato local de Guatemala? Si bien es cierto, el torneo de Guatemala, eh, en todos los países, el torneo es un torneo importante porque de ahí salen futbolistas para que puedan estar en la selección nacional. Ahora, ¿tú cómo ves la calidad de fútbol en los equipos de la Liga de Guatemala y qué le pueden brindar a la selección?
no solamente para este partido amistoso, sino para lo que se viene en las eliminatorias para el próximo año? Bueno, de hecho es un punto clave, digamos. Es como los equipos de Guatemala o la liga, qué nivel competitivo debería de tener para que los jugadores tengan más herramientas para luego competir en la selección. La verdad es que, bueno, es una liga que, como la mayoría, tienen los equipos grandes, que tienen más dinero, que tienen la posibilidad de tener a los mejores jugadores, que compite con el resto. Y ahí, digamos, en esa frecuencia, digamos, va la Liga de Guatemala. Quizás tampoco en estos últimos años ha atravesado su mejor nivel, como sí pasó hace un par de décadas, por ejemplo, que los equipos de Guatemala peleaban los títulos de Centroamérica. De hecho, uno de los equipos grandes de Guatemala como Municipal, pues en su historia tiene 4 títulos de Centroamérica, los mismos que tiene Saprissa, que es uno de los grandes de Costa Rica. Entonces eso permite ver que a lo largo de la historia hubo cierta paridad, pero creo yo que en los últimos 15 años, 10 años, se ha rezagado el fútbol de Guatemala y eso se ha reflejado en la selección y también se ve reflejado en la propia liga, ¿verdad? Y la liga tendrá que ver cómo hace para reinventarse, formar mejores futbolistas, contratar mejores extranjeros, tener mejores entrenadores, todo lo que requiere pues mejorar el nivel, ¿verdad? E incluso la propia infraestructura, o sea, es un tema que para Guatemala no es de corto plazo, sino deberíamos de pensar en mediano o largo plazo, si no vamos a seguiríamos en el mismo nivel, nada más. Así es. Y también algo importante, o creo que uno de los factores más importantes es el tema económico, el tema logístico. De repente hay equipos en Guatemala que quizás no tienen el presupuesto, como tú nos dijiste, de los equipos grandes en Guatemala para poder hacer una buena plantilla, de repente una plantilla competitiva. Sí, correcto, eso es así. Y también un poco el perfil de los directivos, ¿verdad? Porque muchos directivos piensan, bueno, en conformar equipos para pelear en la mitad de la tabla y no descender, pero no piensan más allá, ¿verdad? De formar futbolistas y que de repente, si venden a un futbolista, eso les puede permitir después tener ingresos también. O sea, de repente no conciben esa parte, digamos, de que también ver del plantel mayor para abajo también es fundamental y qué se hace en la sub-15, qué se hace en la sub-17, qué se hace para captar talentos. Y entonces, bueno, la producción de jugadores es poca y lo que hacen es ir contratando lo que va quedando el resto de equipos y eso los limita a ellos mismos, ¿verdad? Sí, Pablo, adelante. Sí, ahora justo hablabas de extranjeros. Allá en la Liga de Guatemala está Villaluz, ¿verdad? César Villaluz está allá. Estuvo hasta hace 2 meses. De hecho, Ah, ni siquiera estaba en la máxima categoría. claro, César está en la Villaluz estaba segunda. en la segunda. El equipo en agosto intentó ascender a la máxima categoría y perdió el partido decisivo. Y bueno, a las semanas Villaluz, por un tema personal, adujo, pues regresó a México, pero sí, estuvo por acá, un personaje, Claro, digamos, muy conocido. mediático. Correcto. Y aquí hay varios mexicanos. Está, por ejemplo, Agustín Herrera, que Claro. jugó en Santos allá. Estuvo también Luis Ángel Andín. Bueno, Qué jugador. sí, estuvo por acá. Pasó por Hay otro acá. que aquí hizo carrera, que es uno de los máximos goleadores en los torneos cortos de Guatemala, que es Carlos Camiani Félix, que de repente Claro. allá no tuvo mucho, es de Sinaloa, pero de repente no tuvo tanto nombre. En Guatemala prácticamente hizo toda su carrera, ¿verdad? Entonces sí, hay varios mexicanos que han levantado el nivel y es algo que no pasaba. O sea, los equipos de Guatemala, lo recurrente era traer extranjeros sudamericanos, uruguayos, brasileños, argentinos. Las últimas décadas traer centroamericanos, hondureños, costarricenses, panameños. Y ahora pues la tendencia ha sido de traer futbolistas mexicanos. Ahora, me gustaría consultarte sobre cómo ves a esta selección de Guatemala en cara a las eliminatorias del próximo año. ¿Cuál es el objetivo que tiene el técnico en mente? ¿Clasificar al Mundial o hacer un buen campeonato, por ejemplo? Y, y el otro, antes de darte el pase, es cómo también ves el grupo que les ha tocado en la Copa Oro. Bueno, vamos primero por las eliminatorias. Yo creo que ir al Mundial debe ser el objetivo primordial y para eso es que compite. Pero siendo realistas, yo creo que Guatemala, si llegara a la hexagonal final, sería para nosotros el éxito. O sea, superar las 2 rondas previas para llegar a esa hexagonal final donde ya nos toparíamos con México, con Estados Unidos, con Costa Rica. Entonces yo creo que a eso le debería apostar Guatemala.
en la primera ronda, pues debería de pasar, no hay duda, la mayoría de rivales son caribeños, Guatemala debería de pasar. Ya en la segunda ronda le tocaría eliminarse con Panamá, entonces ahí ya estamos hablando de palabras mayores o palabras más competitivas, y si superáramos esa fase, pues entonces sí, pelear en la hexagonal, que debería ser así como uno de los objetivos mayores, ¿verdad? Y en la hexagonal, pues ya es otra historia donde evidentemente Guatemala nunca sería favorito. Para ir a la Copa Oro, pues igual, los rivales creo que son accesibles. Guatemala debería de estar en la Copa Oro. Así que bueno, eso creo que es así. O sea, de hecho, Guatemala está jugando todas estas fases previas a partir de un error propio, digamos, del tema de corrupción de la federación que obligó a la suspensión. Y pues a raíz de eso Guatemala no compite y automáticamente en el ranking FIFA nos despacharon hasta los últimos puestos, ¿verdad? Sí, pues Pero puntualmente, lamentable eso, ¿no? sí, correcto. Y el grupo de Guatemala se tendrá que enfrentar a Guyana, y eso será en julio del próximo año. Y ya si Guatemala pues debería, o sea, en los antecedentes es que sí, digamos, Guatemala ha dominado ahí. Y a la siguiente ronda, pues Guatemala se tendría que ver las caras, ya sea contra Bahamas o Guadalupe. Que Guadalupe, ojo ahí, ¿verdad? Que son esos equipos que como Curazao, ¿verdad? Que tienen, pues, futbolistas, estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Por supuesto. Estamos hablando de otro nivel. De repente no sabemos mucho de este tipo de selecciones, pero cuando vas a jugar de visita vienen los problemas, vienen que te pueden, que no hay, por ejemplo, no sé, te patean en la fricción del juego, ese tipo de problemas, de cosas que suceden, ¿no? Con ese tipo de selecciones. De repente uno se encuentra con estas sorpresas o de futbolistas desequilibrantes en el plano físico, y entonces bueno, ahí es donde las selecciones deben de intentar, digamos, prepararse para evitar o intentar minimizar esas sorpresas, ¿verdad? Pero que sí suceden, seguro que sí. Sí, gracias, Pablo. Justo tú decías algo muy importante, Pedro, y es que si lo ponemos a analizar, Guatemala va a tener fútbol muy temprano, empezando por ese partido amistoso contra México y luego empezando por la parte preliminar de la Copa de Oro, que va a ser contra Guyana. Entonces va a tener una seguidilla de partidos muy importantes donde creo que ya el técnico va a poder sacar conclusiones y va a poder tener las piezas claves y fundamentales para lo que va a venir lo más duro, que va a ser lo de las eliminatorias. Correcto, yo creo que entre todo lo malo, lo rescatable es eso, precisamente que Guatemala va a estar obligado a jugar varios partidos. Así fue el año pasado, que Guatemala tuvo que pues, planificar varios partidos, varios viajes, y eso evidentemente para el técnico es ganancia, porque a diferencia de otros técnicos de la región, va a tener más tiempo a los seleccionados en entrenos para moldear su idea de juego. Así que yo creo que si se puede rescatar algo, digamos, es precisamente eso, ¿verdad? Que Guatemala va a tener la posibilidad de tener más partidos oficiales, y eso le va a permitir al técnico pues ensayar más con los jugadores. Ahora, Pedro, ¿qué virtud tú le ves a la selección de ahora, de Guatemala, y qué de esa virtud, cuál es lo que puede aprovechar para hacerle daño a México? Bueno, yo creo que debería de ser el orden, o sea, debería de ser el orden, debería de ser intentar cortar o recuperar la pelota en el medio campo y no esperar tan atrás. O sea, esa debería de ser un poco la consigna de la selección de Guatemala, y tomando como modelo o ejemplo, Guatemala enfrentó en todo este periodo de Marín y Viator, enfrentó a Costa Rica, que le ganamos 1-0, y contra Paraguay, en Paraguay se perdió 2-0. Entonces, en ambos partidos, digamos que la idea era similar. De hecho, arriba no hay un delantero punta, no hay un 9 referente, sino Guatemala juega con un falso 9 y dos volantes que llegan. Y el medio campo, pues sí, juegan con línea de 3 en la defensa, dos volantes por los costados y prácticamente armar un triángulo o dos triángulos en el medio campo. Así que yo creo que por ahí podría pasar la clave de Guatemala para intentar minimizar las fortalezas de México. Tratar de recuperar la pelota, tratar de abrir la cancha
y no esperar tan atrás. Yo creo que esos podrían ser 3 fundamentos que hoy podría tener Guatemala para evitar que hagan daño y por ahí tener espacios para generar alguna ocasión y por ahí hacerle daño a México. Ahora te pregunto, ¿qué le ves a México o qué se puede aprovechar en México? Porque si bien es cierto, toda selección tiene un margen de error que hace la diferencia en el partido y de repente tú lo has podido notar en México. Para ti, ¿qué es ese margen de error que puede hacer que Guatemala aproveche para ganarle a México el día de hoy? Bueno, ese margen de error podría ser de las famosas jugadas de balón detenido, que si tenemos un par, pues ya va a ser muy bueno. Si tenemos más de un par, va a ser mejor. Y también de eso también va a depender pues el desarrollo del juego. Si Guatemala logra mantener el 0 y van transcurriendo los minutos, eso obligará, por una cuestión hasta de inercia de México, de quizás ir a buscarlo más, y ahí Guatemala podría encontrar los espacios. A veces podría ser el talón que Guatemala debería de intentar sacarle provecho, pero para ello es clave mantener el 0 atrás. O sea, eso sí es fundamental, porque reponerse de un gol para una selección como la de Guatemala sería bastante, bastante complicado y el partido sí se volvería hasta tortuoso, podríamos decirlo. Pablo, adelante, por favor. Sí, Santino. Bueno, Pedro, yo creo que ese tipo de partidos ayudan mucho a la selección de Guatemala y ahora quisiera preguntarte sobre qué opinas de la selección mexicana y qué opinas del Tata Martino. ¿Cómo has visto su trabajo del seleccionado mexicano? Bueno, México sigue siendo la potencia y yo creo que tiene un técnico, pues yo creo que de cartel, que pasó por Barcelona y eso es ya decir bastante. Fue campeón en Argentina, tuvo un buen paso también por Estados Unidos, así que definitivamente es un técnico con muy buen perfil. Con México le ha ido bien, de hecho en sus partidos solo ha perdido uno, fue campeón de la Copa Oro, así que yo creo que llega con todo a favor. Y lo de México, lo de siempre, o sea, en todo caso cambiará un poco el esquema, cambiará un poco la idea del entrenador, pero el México es siempre el equipo dinámico, el equipo agresivo, el equipo técnico, el equipo que ataca, desborda, que tiene variantes, así que yo creo que es una selección, bueno, en el área, evidentemente uno futbolísticamente los ve para arriba. Y bueno, México pues está acostumbrado a pelear incluso en otras latitudes, ¿verdad? Así que yo creo que también de repente cuestionaron un poco a México este partido. Pensaban que podían jugar con otro rival de mayor nivel, pero al final de cuentas Guatemala es en promedio lo que se pueden enfrentar en CONCACAF. Así que yo creo que para México tampoco es despreciable este partido. Todo lo contrario, todo caso será un desafío de cómo abrir un cerrojo que posiblemente Guatemala le va a intentar poner, ¿verdad? Entonces esto va a ser una muestra de lo que le puede pasar en otros partidos. Ya, Así es, Pedro, porque recordando un poco, México no va a haber actividad futbolística hasta el próximo año, cuando inicien ya tanto la Copa de Oro y las eliminatorias. Y eso me parece lo que también puede aprovechar Guatemala, y no solamente Guatemala, sino también los otros países que quedaron fuera del grupo, pero tienen que ver un proceso eliminatorio todavía para ver en qué grupo quedan. Ahora, mucho se ha hablado, ¿no? Mucho se habla que de repente, como tú bien lo dijiste también, el nivel de Guatemala no es tanto como el nivel de México, pero muy aparte del nivel que tengan ambas selecciones, las estadísticas también van a ser aparte porque es un partido aparte. No saben lo que puede pasar más adelante o más tarde en este partido. De repente Guatemala lo puede ganar como México también lo puede ganar o pueden quedar empates. Supongamos que, Pedro, Guatemala pueda ganar este partido. De aquí en adelante, ¿qué trabajo tiene que hacer el técnico de Guatemala con estos muchachos que van a salir el día de hoy? bueno, primero sí, ¿verdad? Como antecedente, Guatemala se ha enfrentado a México 40 veces, según nuestros datos, y de ahí ha ganado 5 veces, 5 partidos ha ganado Guatemala. El último fue hace 13 años, y del resto pues han sido 27 victorias de México, el resto empates, así que en la balanza está obviamente México, ¿verdad? Eso no se puede ocultar, es la realidad. En el Estadio Azteca, de hecho va a ser la segunda vez que Guatemala juegue, la primera fue en los 70s, en esa ocasión se perdió 2-1, ahora será la segunda ocasión que Guatemala juega en el Azteca, porque otras veces han jugado en México, pero
en otros recintos. Así que si Guatemala llegara a ganar, la verdad que sería, o sea, debería ser un parteaguas para verse en el espejo y decir, se puede pelear, hay que seguir cuidando a este grupo, hay que intentar que de este grupo algunos futbolistas puedan salir a jugar al exterior, que eso también les va a dar otro roce internacional y debería servir de modelo para pues desafíos tan difíciles como las eliminatorias, ¿verdad? Así que yo creo que Guatemala, si lo podríamos decir, no tiene mucho que perder, pero sí demasiado que ganar. Y entonces ahí creo que sería clave, ¿verdad? Y si Guatemala llegara a sacar un buen resultado, creo que sería para cuidar demasiado a este grupo y seguir trabajando en esa idea que evidentemente si sacan un buen resultado hoy es porque funcionó. Así es. Pedro, ahora otra consulta. En esta selección actual de Guatemala, ¿cuánto es la cantidad de jóvenes que integran esta selección? Claro, aparte de la experiencia que de repente tiene que tener Guatemala y como todas las selecciones, ¿cuánto es el porcentaje de jóvenes que hay en esa selección? Bueno, las selecciones podemos decir que es una especie de mix. Hay jugadores de arriba de 34 años, son 3 para ser específicos. Y el resto, pues sí, están en edades de 20 años, 22, 23, 26, 28. El promedio de edad, de hecho, de la selección es de 26 años. Sí, yo creo que es una edad o un promedio normal, digamos, para las selecciones del medio. Eh, y creo que es lo clave, ¿verdad? Porque tampoco puede tener una selección muchos jugadores solo experimentados o solo juveniles, sino esa combinación. Y yo creo que el técnico ha sabido encontrar eso, ¿verdad? Un grupo digamos que competitivo, con un promedio de edad adecuado. Un grupo mixto, ¿no? Que creo que todas las selecciones en este momento lo tienen. Y Correcto, más para darle aire a la misma selección, para que puedan ver nuevas caras, otras caras, y complementar con la experiencia de jugadores que han estado y están todavía en la selección. correcto, así es. Y yo creo que es un principio básico, ¿verdad? O sea, es fortalecer a los nuevos con la experiencia de los otros y de los de la experiencia, pues ver quiénes están en mejor nivel, porque en todos los países pasa que hay futbolistas que son referentes, pero si no están pasando un buen nivel, pues tampoco tienen que ser convocados solo por el nombre que tienen. Y el técnico en este caso sí ha sabido elegir, digamos, a los de experiencia, que son los que en sus equipos se marcan diferencia, ¿verdad? Y eso se ve reflejado. Justo, Pedro, has hablado algo muy importante. En Guatemala, ¿qué jugador es referente en la selección? Bueno, si nosotros hablamos de Guatemala, todavía, a pesar de que se retiró hace 4 años, pero todavía está en la cabeza Carlos el Pescado Ruiz. O sea, de repente va a pasar muchos años y Guatemala no va a tener un Pescado Ruiz, que era un goleador. O sea, bueno, que estuvo en México, estuvo en la MLS, incluso jugó en Paraguay, en el Olimpia. Pero después de él, digamos que hubo de repente un vacío de nombres como tal, pero Guatemala sí tiene una columna vertebral, digamos, de jugadores que ya han pasado, pues ya tienen rodaje, como Ricardo Jerez, que es el guardameta que juega en la Alianza Petrolera de Colombia, el capitán, que podría ser Carlos Gallardo, que pues, juega en uno de los equipos grandes de Guatemala, como es Municipal, que tiene un amplio recorrido en la Liga Guatemalteca. Y después hay otros jugadores, como un volante de recuperación, que se llama Jorge Aparicio, que podría ser otro de los futbolistas, pues que también digamos que están precisamente en ese ínterim entre experiencia y juventud, que podrían asumir ese rol, ¿verdad? Porque después que no están convocados, hay un futbolista llamado José Contreras, pero él no está convocado, pero es uno, digamos, podríamos decir que es el jugador de la Liga Guatemalteca en los últimos años más desequilibrante, pero actualmente por un tema de lesiones y de ritmo de juego no está convocado. Bien, bien, Pedro. Adelante, Pablo. Bueno, Pedro, para ir finalizando la entrevista, mencionar, ¿no? Que hoy en la noche se juega el partido en el Estadio Azteca y bueno, esperamos que sea un gran partido, sobre todo, ¿no? Ver a esta selección de Guatemala, acá es la verdad, encantado de verlos por acá y sobre todo disfrutar un rato de fútbol, ¿no? Claro, lastimosamente no es con el entorno que se quisiera, la verdad que mucha gente de Guatemala pudo haber viajado, incluso algunos periodistas pudimos haber ido a cubrir el juego y gente en las galerías, ¿verdad? El contexto de la pandemia pues no lo permite, pero bueno, al menos ver fútbol sí anima y en el caso puntual de Guatemala, como le dije desde un inicio, es un lujo jugar contra México y será un parámetro de en qué nivel estamos para pensar en el próximo año, ¿verdad? Así como, gracias también por eso, ¿verdad? Que será un gusto ver a Guatemala, para nosotros será un mega gusto pues enfrentar a México esta noche.
Muy bien, Pedro, y bueno, pues acá estamos a lo que tú nos indiques, y bueno, ya será dentro de un rato nada más, volveremos con más información, en este caso con una entrevista, y a las 7 de la noche también con Mauricio Caranta, ex arquero de Boca Juniors, lo tendremos por acá, ahora actual arquero de Talleres de Córdoba, así que bueno, tuvo un paso por Santos Laguna en el 2005-2006, entonces pues vamos a conversar con él. Y bueno, agradecerte, Pedro, por esta gran entrevista que nos has podido brindar. A ustedes muchas gracias y el deporte y el fútbol tienden puentes y qué bueno que lo hace con hermanos latinoamericanos, así que saludos a México y a Perú y pues estamos, que la pelota siga rodando y seguimos siempre en contacto para lo que necesiten desde acá y que sea un buen juego. Ojalá que Guatemala haga un buen partido. Claro que sí, así será, Pedro. Y bueno, entonces ya saben, todos los seguidores de Fútbol de Cuates, volveremos dentro de un